Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la exposición de las ideas principales de la obra de Kant, en la que estudia la metafísica de las costumbres o los fundamentos de esa metafísica. Bien, ahora les pido que tengan presente la primera clase sobre el idealismo trascendental, porque los fundamentos se encuentran ahí. A ver, necesito que no pierdan de vista la distinción entre númeno y fenómeno. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a repetir la pregunta de ¿qué es lo que hace que una acción sea moral? ¿Sí? A ver, y la respuesta es, deberían tener en sus mentes o en su memoria, ¿cuál es la respuesta? ¿Perdón? ¿Perdón? NB. El deber. Y sí, a ver, con otras palabras, es la motivación. ¿Sí? Hacerlo por deber. ¿Sí? Hacer una acción por deber, por obligación. Recuerden, esto de acá, yo les decía, a veces forma parte del lenguaje cotidiano. Y les puse el ejemplo de que alguien le agradece a otra persona de quien ha recibido un favor y la otra persona dice, no me agradezcas, hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Bien, ahora contrastemos esta motivación moral, la moralidad está acá, ¿sí? en la motivación, con otros motivos que no son morales. ¿Sí? A ver, tenemos, hagamos un esquema, tenemos una acción, tenemos una motivación, y esto, tenemos deseos, tenemos propósitos. Una motivación no es lo mismo que el propósito. El propósito está relacionado con conseguir algún fin, alguna consecuencia. ¿Sí? Ahora, también podríamos, dentro de los deseos, podríamos hablar de sentimientos. ¿Sí? Pensemos, ¿por qué una persona da limosna? Ese ejemplo está en el Evangelio. Se nos pide que no seamos como una persona ostentosa que hace alarde de dar caridad. Pero eso es tal vez por soberbia, por querer ser superior a los demás, que le vean que está dando caridad. Detrás de esa motivación no podemos decir que hay moralidad. ¿Sí? Si es que el deber fuera ayudar al necesitado y de ahí dar caridad, una cosa es que la acción se ajuste con la ley moral. ¿Sí? Veamos. A ver, acá, el Kant se opone a que no es suficiente que la acción se ajuste a la ley moral.
no es suficiente. ¿Sí? Hay que hacer por la razón correcta. ¿Sí? La razón está acá. Bien, preguntemos, ¿por qué los ejemplos se pueden multiplicar indefinidamente? ¿Por qué uno tiene que respetar la prohibición de no matar? ¿Por qué no matamos a otra persona? Según Kant. Bueno, Kant está a favor de la pena capital en ciertos casos, dejemos de lado eso como excepción. En general, ¿por qué no matamos? Sí, si es que alguien cree que no mata para no irse a la cárcel, ¿sí? Está ahí teniendo un propósito o un deseo, ¿sí? O pensando en las consecuencias. No me conviene que pase años en la cárcel. Por más que en una situación la persona respete la ley y no mate, no por eso su acción es moral. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si en defensa propia mato a alguien natural. No sé qué diga, supongo que estará de acuerdo, que la regla que debemos respetar no es simplemente no matarás, punto final, sino que debe ser matizada para considerar aquellos casos que son legítimos, el no cumplir con esa ley general. ¿Sí? A ver. No creo que Kant sea un pacifista, como para decir no mates nunca en ninguna circunstancia, no creo. ¿Sí? A ver, ¿por qué no debemos cruzarnos del semáforo en rojo? A ver, otro ejemplo de tránsito. ¿Por qué debo no exceder el límite de velocidad? Por ejemplo, en el camino a Baños, antes de llegar al Colegio Borja, hay un letrero que dice livianos máximo 50, pesados 40. ¿Por qué tengo que ir a menos de 50? Si es que... Y supongamos que alguien, cuando está conduciendo por esa avenida, conduce a menos de 50 y por lo tanto está respetando la ley. ¿Su acción es moral según Kant? ¿Por qué no? Depende de por qué lo hace. Si es que dice, no quiero pagar una multa, eso no es moral. Si es que dice, tengo que respetar la ley porque tengo que respetar, eso sí, eso es moral. ¿Ok? Entonces, la motivación no puede depender de los deseos, ¿sí? O para volver al ejemplo del que da caridad, ¿por qué lo hace? Por ejemplo, da un plato a un pobre, a un mendigo. Si es que dice, es que me siento mal, no puedo tolerar ver esa situación. Entonces, para estar bien conmigo mismo, le doy el plato. Eso está actuando por cómo es su naturaleza. Si dice, soy de corazón tierno, no puedo ver eso, ¿sí? Entonces tampoco su acción es moral según Kant. Está actuando por tendencia o por impulsos, pero no por respeto al deber. ¿Sí? Esta es la única motivación válida que acepta Kant. Ninguna otra vale. ¿Sí? Entonces, no vale los propósitos que pueden ser egoístas, consecuencialistas,
eso no. ¿Sí? Y hay varios tipos de motivaciones. La única que vale es que lo hace pensando en que eso es lo que me exige el deber o la obligación. ¿Okay? Apliquen eso a cualquier situación. ¿Okay? Generalicen. ¿Por qué no es bueno copiar en un examen? Si es que dicen que no quiero sacar malas notas, o es que me puede trincar el profesor, no son razones morales. La persona, por más que no copie, no está actuando moralmente, ¿sí? Porque no lo hace simplemente porque tiene que hacer eso, sino porque por las consecuencias. ¿Ok? Bien. Ahora, a partir de esto, pasamos al imperativo categórico. Pero, y en el imperativo categórico aparece, a ver, el imperativo categórico me está diciendo cuál es la opción obligatoria, cómo debo actuar. ¿Sí? ¿Cómo debo actuar? Esto, ¿cómo debo actuar? ¿Sí? El enfoque, la concentración está en el modo. ¿De qué manera tengo que comportarme? Y la respuesta es, ¿sí? Actúa de tal modo que, ¿sí? A ver, actuar de modo que, a ver, por favor, creo que en la formulación que di en la clase anterior no explicité esta palabra, no escribí, aunque seguramente lo habré dicho oralmente, y aquí les estoy llamando la atención sobre esto de acá, por lo siguiente. ¿Sí? De modo que queramos, si todo agente racional quiera que su máxima se convierta en ley universal. ¿Ya? Bien, y recuerden, querer no es lo mismo que desear. Detrás del querer está la voluntad, y una voluntad racional. Mientras que los deseos pueden ser instintos, pueden ser físicos. En cambio, detrás del querer está la voluntad y ella escucha la voz de la razón. ¿Sí? Ok, ahora, decía que, a ver, hay una acción. Este es el criterio de la moralidad y veamos qué elementos están aquí, presentes. ¿Sí? Bien. A ver. Esto es importante, es la forma, el cómo. ¿Sí? Este imperativo categórico no me está diciendo qué tengo que hacer, sino cómo tengo que hacer, cómo tengo que actuar. El qué está dado por la ley universal. Por ejemplo, no mentir, no matar. ¿Ya? Aquí está el contenido, pero el imperativo categórico no me dice qué, sino de qué manera tengo que actuar. ¿Sí? O sea, todas las acciones se realizan de acuerdo a una máxima, o si quieren, a una norma que adopta el individuo.
Lo moral está en que esa norma individual sea deseable que se ajuste a la ley universal. ¿Sí? Esta máxima es individual. A ver, pensemos, les voy a dar un ejemplo. Quieren ustedes entrar a un evento y no tienen boleto, tienen que hacer cola en la ventanilla, pero hay mucha gente. ¿Sí? Entonces, se ponen a ver si es que hay algún amigo, algún conocido para colarse y ganar tiempo y no tener que esperar tanto. Si es que hacen eso, entonces la norma, la máxima con la que están actuando es, si no quieres perder tiempo, si quieres asegurarte de tener un boleto, cólate, lo cual significa que no se va a respetar a las personas que están detrás, ¿sí? Mucha gente actúa de esa manera y tal vez nosotros mismos alguna ocasión lo hayamos hecho. Ahora, veamos si es que esa acción es obligatoria o no, es correcta o no, ¿sí? En vez de pensar qué es lo que hace uno mismo, porque ahí hay intereses, veamos qué pasaría si otra persona hace lo mismo, si 2, 3, 4, 5 personas, o si todos hicieran lo mismo. De que uno está esperando, tiene el puesto 20, después otro se acerca y coge el puesto 5. Cuando llegó después de mí, ¿aceptaríamos eso? Pero no solamente una ocasión, sino que siguen llegando y la gente, en vez de irse atrás a la cola, estén adelante. Quisiéramos nosotros que todos actúen de acuerdo a esa norma con la que uno actúa. Entonces, por una parte, Kant nos está pidiendo que no adoptemos el punto de vista personal. Eso es importante, ¿sí? Justamente Kant se ubica en el polo opuesto de lo universal, ¿sí? O sea, puede ser que, es decir, si es que yo me pongo a pensar qué me conviene a mí, adopte una máxima. Pero cuando me pongo a pensar, esta flechita es la de la universalización. ¿Qué pasaría si a todos se les permitiera hacer lo mismo? ¿Sí? A ver. A ver. Perdón, más bien. No. A ver, atiendan. Esta formulación no es correcta porque estoy dando la impresión de que Kant es consecuencialista. ¿Sí? Pensemos en las consecuencias. No, esa no es la manera de razonar de Kant. Me voy a mantener consistente con esto de acá. Quisiéramos que todos, quisiéramos que otros o que todos actúen según esa máxima. ¿Sí? Entonces, verán, les he puesto el ejemplo de el hacer cola en una boletería. A lo mejor nosotros pensamos que no está mal cuando hacemos nosotros mismos, pero cuando nos hacen eso a nosotros, ahí reclamamos. ¿Sí? Otro ejemplo de lo mismo. Veamos, imaginémonos que una persona viene por la
la calle Tarqui y quiere venir a la universidad. Tiene que pasar la calle larga. Ahí hay un paso cebra. ¿Sí? Felizmente los carros, puesto que hay una curva al final de la Condamine, tienen que tomar la curva despacio antes de entrar a la calle larga. ¿Sí? Bueno, recientemente hubo un atropellamiento y murió un peatón. ¿Sí? Cuando uno está caminando, entonces puede decir, yo tengo derecho. Y, por supuesto, se asegura de ver al conductor. Entonces uno dice, hago valer mi derecho como peatón y lo obligatorio es que el conductor pare. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos tras del volante? En la misma intersección. Puede ser que yo considere, estoy apurado y por más que vea que el peatón está ya en la calle, con los pies en el paso de peatón, yo me paso sin respetar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi máxima? Si estás apurado, no respetes el paso cebra. ¿Sí? ¿Es eso moral? ¿Es eso correcto? Kant dirá, pensemos en esto. ¿Sí? Toda persona estaría gustoso o su voluntad aprobaría que toda persona que está apurada no respete el paso cebra. Entonces, cuando reflexionamos sobre este proceso de universalización, puede ser que si es que no queremos que toda persona actúe bajo esa máxima y por lo tanto esta se convierte en ley universal, entonces esa acción no es lícita. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos este proceso de universalización. ¿Sí? Es decir, verán, primero sabemos que detrás de toda acción hay una norma a la que se ajusta esa acción particular. Y si yo quiero evaluar o calificar desde el punto de vista moral, esa acción es correcta o no, lícita o no, hagamos este test. Nuestra voluntad, hablando desde el punto de vista racional, ¿sí?, aprobaría que la norma bajo la que uno trata de actuar sea válida para todos. Si es que la respuesta es no, entonces esa acción no se puede hacer. Aquí la universalización se convierte, esta flechita de aquí, se convierte en el criterio de la moralidad, de lo que es obligatorio, eso es imperativo. ¿Sí? Lo que se tiene que hacer, ¿sí?, depende de si nuestra voluntad, la voluntad de todos, aprobaría que esa máxima sea aplicable para cada uno. ¿Sí? Si es que no es posible esa universalización, este paso de acá, de que la norma con la que yo actúo en un caso particular se generalice y valga para cualquiera. ¿Ok? Bien. Entonces, detrás de esto está un razonamiento, pero que no es consecuencialista. Y me alegro de que me haya equivocado aquí, que estaba poniendo qué pasaría si, y tal vez me expresé así. Por favor, revisen en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, creo que aquí ya me estoy expresando de una manera inequívocamente kantiana, y eso es lo que va a determinar qué acción se debe hacer. ¿Sí? Ok. Bien. Esta es una formulación del imperativo categórico. ¿Sí? Tengo una pregunta un poquito aparte, pero igual relacionada. ¿Puede ser que la empatía no sea moral? Por ejemplo, en el caso de que yo soy
conductor en Platón. Por ejemplo, yo cuando cedo el paso es porque yo en su posición no quisiera que me dejaran parado o que no me permitieran que pase. Entonces la empatía podría ser no moral. Claro, claro. Siempre y cuando, por empatía entiendo un tipo de sentimiento, ¿sí? ¿No es cierto? A ver, pensemos, por ejemplo, en una persona mayor, o peor, si está, por ejemplo, en silla de ruedas. O sea, nosotros pensando que, a ver, quiero ser solidaria con la otra persona. ¿Sí? Si me conduelo de la situación en la que está y por eso, basado en algo subjetivo, cumplo mi deber, eso es inmoral. No es moral, mejor dicho. No es moral. ¿Sí? O sea, los sentimientos no son lo que determinan la moralidad. O incluso podría ser, aquí me pongo a dudar, iba a decir una virtud. Si es que digo, actúo por compasión, yo soy compasivo, es una virtud. Me han criado así. Eso sería actuar por naturaleza. Mi índole, mi carácter es así. No puedo hacer otra cosa. Es como por hábito. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en San Francisco. ¿Sí? La leyenda dice que él, cuando veía a un desnudo, se quitaba su propia túnica y se la daba por cumplir el Evangelio. ¿Sí? Eso es una obra de caridad. Entonces, es actuar como por automatismo. He hecho eso por años, también lo voy a hacer en este momento. Entonces, ahí no hay esa acción, por más que sea cumplir con el deber, no es moral. Entonces, ojo, no es suficiente eso. Y peor, no es lo determinante. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Espero que esté clara. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ahora, recordemos, fíjense, aquí estoy hablando de imperativo categórico. ¿Sí? Y Kant menciona dos tipos de imperativos. Hay otro imperativo, el que no es categórico es hipotético. Y el hipotético es, veamos, imperativo hipotético, es el que está dependiendo de algún fin. Depende de un fin. Por ejemplo, si quieres sacar buenas notas, estudia duro. Esfuérzate, sacrifícate. Ya, entonces, ¿es obligatorio estudiar? Si es que si uno quiere tener buenas notas, o en cualquier otra condición, ¿sí? Entonces, puesto un fin, de ahí se sigue una determinada obligación. Esa acción obligatoria va a ser tomada como medio para algo. Acá no hay ese tipo de fin. ¿Ok? Bien. Ahora, recordemos, Kant quiere probar que este imperativo categórico es objetivo. Y ahora veamos cómo logra eso. ¿Y qué es un imperativo objetivo? Que no depende de la persona. Del individuo.
Por lo tanto, tampoco de sus deseos, sus objetivos, su modo de ser, su carácter. Por lo tanto, estamos en el polo opuesto de lo subjetivo, obviamente. ¿Sí? Bien. Ahora, Kant se pregunta, ¿y qué se necesita para que este imperativo sea objetivo? ¿Qué es necesario? ¿Sí? ¿Cómo logramos probar la objetividad de este imperativo categórico? ¿Sí? Ahora, Kant dice, tiene que haber un fin absoluto. ¿Sí? Es decir, algo válido que tenga vigencia para toda voluntad. ¿Sí? A ver. Ahora, pensemos en la diferencia entre valor y dignidad. ¿Sí? En Kant. Para Kant, valioso es algo instrumental o útil. Es decir, al servicio de la consecución de otra cosa. Por lo tanto, cualquier valor, para Kant no hay un valor intrínseco que valga por sí mismo, por definición de valor. O sea, Kant no admite la distinción entre dos tipos de valores, los instrumentales y los intrínsecos. Todo valor es instrumental, todo valor. ¿Sí? Ningún valor es apetecible o merece ser perseguido por las propias características que tiene. Eso no. En cambio, a ver, entonces aquí hay una subordinación a un fin. ¿Ok? Todo valor es subordinado a un fin, el que sea. Bueno para algo, para alguien. ¿Ok? En cambio, lo que es digno, o la dignidad, es un fin en sí mismo. Es decir, independientemente de para quién. Bien, ahora, entonces, volviendo acá, ¿sí? Un fin absoluto tiene que ser aquello que tiene dignidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene dignidad? Las personas, los seres humanos. ¿Sí? El hombre es digno. Es un fin en sí mismo y no solo medio. ¿Sí? Bien.
A ver, podríamos tomar esta palabra, bueno, aquí dije que dignidad es lo opuesto a valor, en Kant, ¿sí? A veces nosotros empleamos esta palabra para hablar de un rango o una posición, ¿sí? A ver, solo les pongo un ejemplo. Pensemos en cuando nos dirigimos a una persona que ocupa un rango alto, puede ser, por ejemplo, un arzobispo, ¿sí? Hablamos de una dignidad en ese caso, ¿sí? Entonces, Kant cree que todo ser humano es digno, ¿sí? Obviamente no estamos al mismo nivel que una máquina o un animal. Eso nos da dignidad y por lo tanto de ahí se sigue un imperativo, pero lo voy a explicar la próxima clase. Gracias.